mi nombre es Aline Moscato, soy productora. En La Redención me desempeñé como directora de producción y acá en la NERC doy clases de producción. Bueno, en este caso fue un caso muy específico porque a mí no me llegó el guión, yo pasé todo el proceso. Porque el compañero con el que trabajaba fue el guionista. Entonces no estaba como productora en ese momento, pero sí pasé el proceso y conozco al director de hace tiempo también. Entonces, como nos conocíamos, me iba enterando de muchas cosas. Pero la investigación en sí no me tocó. La investigación en sí fue directamente del guionista y del director. Cuando yo entré al proyecto ya entré como para arrancar una preproducción y sobre una presión de que el director en 3 meses quería grabar. Entonces la complejidad en realidad fue esa. Él ya había hecho prácticamente con el guionista casi toda la investigación y simplemente me bajaron la línea de lo que ya había hecho mucho de la parte de arte, ya había avanzado con algunos acuerdos. Entonces directamente me hizo una bajada de línea de todo lo que había y ahí empezamos a trabajar en todo lo que faltaba. Y la complejidad histórica creo que tiene que ver más bien con recrear de la forma más fiel posible lo que fue la Guerra del Chaco, porque no había registros en color. Entonces nos guiamos, tanto todas las partes que investigamos, nos guiamos por las fotografías que había de ese entonces en blanco y negro. Hicimos muchas visitas a museos, pero fundamentalmente creo que lo más importante de todo eso fueron las anécdotas reales que figuran en la peli, porque tanto el director como el guionista son nietos de excombatientes y vivieron con ellos. Entonces había anécdotas de primera mano que nos servían como una base de datos que era inmejorable, ¿verdad? Y a partir de ahí fuimos tratando de hacer esa recreación histórica. Creo que eso es lo más complejo, ser fiel a la historia y bueno, y que eso cause el mayor... que llegue a un verosímil real en la pantalla, con toda la responsabilidad que significa recrear eso y sobre todo que se cumpla la idea de que pueda transportarnos a esos tiempos. Bueno, nosotros para recrear toda la parte de la guerra hicimos un scouting específico porque nuestro director primero quería grabar en las trincheras reales de Nanahua. Fuimos hasta las trincheras y nos encontramos con un espacio que estaba siendo reacondicionado por el Estado paraguayo para ser como un museo vivo. Entonces todas las trincheras por supuesto están, pero con la erosión y el paso del tiempo de 1,5 metros que tenían pasan a tener 30, 50 centímetros, en algunos lugares 1 metro, 1 metro y pico. Pero era cavar las trincheras de cero prácticamente para que estén en las condiciones en que nosotros las necesitábamos para la peli. Entonces, por 2 motivos, uno de cuestiones creativas y otro por producción, decidimos recrear esas trincheras en otro lugar. Y al decidir otro lugar, fue en un lugar mucho más cercano el que encontramos para poder lograr que sea más barato para la producción, porque las trincheras en Nanahua están alejadas a más o menos 100 kilómetros de cualquier hospital, restaurante, hotel o cualquier cosa que necesitáramos de la zona urbana, lo cual significaría que teníamos que llevar todo hasta ese lugar, más el hospedaje. No hay prácticamente nada a 2, 3, 4 kilómetros de ahí está la siguiente estancia, iban a ser muchas complicaciones. Grabamos todo lo que se podía como para tener modelos y recreamos eso en el departamento, en la misma provincia donde estábamos grabando todo lo demás, a 15 minutos de la ciudad del director sería. Entonces, bueno, teníamos 200 metros aproximadamente de trinchera acabada, una tuca, que la tuca es esa habitación donde le reciben a José Villalba cuando recién lo llevan junto a su superior, que es como una habitación bajo tierra, y de ahí salen las trincheras. Entonces teníamos todo eso listo y al día siguiente llegaba el equipo y empezaba el rodaje. Y habíamos seguido el pronóstico del tiempo, meteorología, durante más o menos 15 días como para estar seguros de que no iba a haber imprevistos, y supuestamente no había lluvia salvo chaparrones en esa semana, y un día antes hubo una tormenta eléctrica que dejó al pueblo sin luz. Entonces el equipo llegó y nosotros tuvimos que ver cómo solucionar, porque tampoco hay generador, no grabamos en una capital, grabamos en una ciudad del interior.
Tuvimos que conseguir un generador no solamente para cargar baterías y demás, sino para que se caliente el agua para bañarse, para los mates, para todo. Y en ese proceso también acudimos a nuestro plan B, que sí habíamos hecho un plan B para lluvia, y tuvimos que desaguar las trincheras al mismo tiempo que se rodaban las escenas, que eran en campo abierto, que no eran tantas. Nuestro generador hacía ruido, así que lo teníamos que parar cada vez que se grababa y volver a desaguar cada vez que paraban de grabar. Conseguimos prestados 5 bombas de desagüe de agua. Conseguimos prestados 5, teníamos problemas de nivelación de terreno, el agua que se desaguaba volvía, así que 2 camiones de bomberos voluntarios nos ayudaron para enmendar las mangueras y desaguar más lejos, de manera que las trincheras quedan secas para el día siguiente. Pero no alcanzó el tiempo, así que tuvimos que desaguar 24 horas. Una parte de mi equipo de producción se quedó ahí, en esas 24 horas en el monte, con linternas y bueno, y con todo lo que se podía para espantar los mosquitos y demás. Y se turnaron para descansar al día siguiente. Y así pudimos vaciar las trincheras, pero quedaban húmedas. La batalla de Nanagua ocurrió en un momento específico donde realmente llovió en el Chaco, pero no tan húmedas como las teníamos. Era un río. Así que tuvimos que acarrear tierra. Y no había mucha gente en la zona, ni tampoco teníamos mucho presupuesto para contratar. Así que le pedimos a todo el equipo que se prendía, que no estaba trabajando en el momento, si con baldes y bolsas nos ayudaban con la tierra. Y nos pusimos todo el equipo a acarrear tierra y a tapar el fondo de las trincheras para que quede lodo, pero no agua. Y bueno, eso es lo que vieron. El Chaco igual es bastante distinto a medida que vas avanzando. Hay parte que es esterales, hay partes que de repente ves cierto tipo de plantas, entonces había que asemejarse a las plantas y al lugar que es Nanagua, porque fue ahí donde ocurrió, no en otro. Entonces, de ahí sacamos fotos, de ahí grabamos videos y eso fue lo que fuimos a buscar en otros lugares. Es una zona de estancias luego, entonces empezamos a entrar por todos los caminitos que había hasta encontrar una que sus dueños estuvieran de acuerdo y que no tuvieran problema con que cabemos trincheras en su propiedad y estuviera alejado de ganado, más o menos alejada de ganado para que no se asusten con las explosiones, en fin, hasta que llegamos a una que funciona. En este caso específico tengo que destacar que es mi primer largo que fue comercial. Todos mis proyectos anteriores han sido independientes y este también es independiente. Entonces nosotros no fuimos a fondos, tampoco concursamos en ningún tipo de festival antes. Como les cuento, el director tenía el guión hacía tiempo, había buscado financiación hacía rato y yo estaba estudiando en ese momento en Buenos Aires y terminé mi carrera y volví a Paraguay y a los 6 meses ya me uní al proyecto. Entonces fuimos por la vía más simple, no fácil, simple en ese momento, que era buscar recursos en fondos privados y autofinanciación también, porque entramos mucho como aportando el trabajo que hacíamos. Muchísimas cosas se consiguieron por canje, muchísimas, creo que más del 70% de la película es canje. O sea que dinero en efectivo tocamos muy poco y son los sponsors que pueden ver al comienzo, en gran parte. Y que fueron montos también que no son los montos que generalmente piden las producciones comerciales. Eran montos mucho más bajos. Nosotros fuimos a sponsors que muchas veces no están interesados en el cine y era un desafío demostrar que el cine puede ser una propuesta como para difundir marca. O sea, trabajamos con eso, en que las pymes o las empresas un poco más alejadas del cine pensaran y vieran el cine como una propuesta de promocionar sus productos y que eso les sirviera, que eso funcionara. Fue el caso de Arcoiris, que es una marca alimenticia. También el caso de Peugeot, teníamos un caso específico porque ellos tenían como un monto específico para publicidad que se aprueba en Francia por ser marca de allá. Entonces hicieron como una reacomodación de presupuesto para trabajar con nosotros algo que tenían planificado para otros rubros y se reacomodó. Tampoco fueron montos grandes, a veces la gente ve Peugeot y piensa que fue un monto extraordinario y no, eran montos dentro de lo que era nuestra propuesta, ¿verdad? Que de hecho nuestros presupuestos los pasábamos en guaraníes y no en dólares, cosas así que hicieron con que se vea como más factible apostar al cine nacional para allá.
y que hicieron que la peli llegara a término. Lo que no significa que no quedó con deudas. Siempre lo menciono porque sobre todo los chicos saben que lo hemos hablado, que está bueno planificar desde el desarrollo cómo se va a financiar, pero en este caso, como pasan muchísimos independientes, se va viendo cómo se va solucionando a medida que va pasando el proyecto. Y esto fue más o menos así en algún caso. Entonces fuimos consiguiendo los fondos a medida que fue avanzando la peli. De hecho ya teníamos grabada toda la parte de 1991 y ahí empezamos a conseguir un poco más de fondos para toda la parte de la guerra, incluso prácticamente todo el apoyo del ejército que tuvimos lo conseguimos después del teaser de la parte de 1991. Nosotros le pusimos un costo aproximado porque, como siempre digo, cuando trabajas con canjes es muy difícil ponerle un valor monetario a muchas cosas que hicieron posible la peli. Entonces llegamos a un aproximado de $100.000 en todo el proceso de la película. Como les digo, menos del 30% creo que fue lo que tocamos en efectivo y tampoco fue todo junto. O sea que la película empezó a procesarse en el 2015, el guión, y terminamos de rodar en 2017 y estrenamos en 2018. En todo ese proceso, me refiero a no tocamos más del 30% de efectivo de los $100.000. Todo lo demás fue con canjes, con acuerdos de marketing, acuerdos de publicidad, coproducciones, presencia marca y ese tipo de cosas. En el caso del ejército, por ejemplo, fue un apoyo directo a la producción por la temática. En ese caso sí, sirvió un montón para abaratar costos, porque no hubiéramos tenido en efectivo para pagar efectos especiales, para pagar muchísimas cosas de arte que con el ejército pudimos solucionar. Así que desde ese lugar creo que sí, sirvió para abaratar costos la temática. Para lo que más sirvió, creo, es para darle larga vida a la película. Es una película con una temática que nunca va a pasar de moda o nunca va a dejar de ser interesante. Siempre va a aportar desde algún u otro lugar. Entonces eso le está permitiendo a la peli tener una larga vida. Estuvimos en salas durante 1 mes y medio aproximadamente y creo que si esta no hubiera sido la temática, seguramente hubiera sido más difícil distribuirla en circuitos alternativos. Pero como la temática es interesante, de hecho el 12 de junio pasado se recordó 84 años de la firma de la paz del Chaco y tuvimos proyecciones en 3 localidades en simultáneo y habíamos estado ya durante este mes en varias otras localidades del interior y continúa. Entonces, no sé si abaratar costos solamente, sino también darle larga vida, me parece que es un llamativo interesante para todas las propuestas que tengan que ver o con lo histórico o de alguna forma que trabajen temas que sean de interés general. Sí, estoy satisfecha. Creo que todos los proyectos tienen como una mira a lo que querés llegar y después lo que tenés, analizarlo en comparativa a eso, creo que es la mejor manera de sacar un estoy contenta o no. En mi caso estoy contenta porque al ser el primer largo que me encargo de la producción para salas y al no haber hecho un largo precisamente en el sector independiente, hice cortos, pero no hice largos para sectores alternativos, nada, fui directamente al largo para sala. Y también era una exploración del modo de producción, porque no es que tuvimos un presupuesto, buscamos toda la plata y a partir de ahí empezamos a ejecutar la preproducción y el rodaje, sino que fuimos solucionando, inventando en alguna forma nuevas maneras de para nosotros solucionar las cosas, porque era un equipo híbrido, teníamos cabezas de equipo profesionales y todo el resto del equipo de esa larga lista, su gran mayoría son personas que no han trabajado en cine nunca y algunas que han tenido una sola experiencia que fue Latas Vacías, que sí fue una película independiente del mismo director y que lo hizo de modo amateur, no es la palabra porque él viene de trabajar un montón, pero sí no lo hizo con profesionales. Él no había estudiado cine, es diseñador gráfico y las personas con las que trabajó tampoco estudiaron o tenían una carrera formada. Entonces fue a prueba y error hasta llegar a una peli como Latas, que tuvo excelente repercusión a nivel nacional e internacional, pero que no pudo llegar a salas por falta de calidad en algunos aspectos, por falta de equipos, ¿verdad? Por falta de plata, consecuentemente. Entonces, al llegar a esta película ya se tenían todos los equipos técnicos para llegar a calidad, pero con el personal, por decirlo de alguna forma, con todas las personas que formaron parte de este equipo, con los recursos humanos,
hicimos una prueba de trabajar con cabezas profesionales y con el resto del equipo en la localidad. O sea que buscamos extras, buscamos gente para las diferentes áreas, también en las localidades. De algún modo también era una forma de acercar el cine a gente que nunca había ido al cine o a gente que nunca había visto cómo hacer cine, mucho menos. Entonces era una cuestión social, una cuestión ideológica y también una cuestión de costos. O sea, el que quiera hacer cine independiente, no sé, allá en Ushuaia, por dar un nombre, y que tiene 4 o 5 amigos que terminaron la facultad también y que tienen una cámara y que pueden conseguir el alquiler de un equipo de sonido, creo que también se tiran a hacer una peli con muchísimo menos de lo que nos piden los tarifarios oficiales. Entonces yo creo que hacer cine depende mucho de para qué querés hacer la peli. Si estás haciendo carreras, si la vas a poner en YouTube, si la vas a mandar a un streaming, a un festival, o a salas comerciales, o a salas alternativas. En salas alternativas entra hasta un teatro donde podemos proyectar una peli. Entonces yo creo que el cine es demasiado amplio y los caminos hoy, con todas las nuevas plataformas que tenemos y opciones que ya teníamos y no las estábamos utilizando, por ejemplo, como las salas alternativas, creo que nos da demasiadas posibilidades de producción. Por supuesto que si vamos a ir a salas, acá hay que pasar por todo lo que corresponde, pero eso no significa que si acabas de terminar tu carrera o sos independiente no puedas hacer una peli con un celular y con tu equipo de trabajo que elijas y con los recursos que puedas o con los que tengas. Creo que eso es un gran desafío para el cine independiente. En Paraguay estamos más o menos en esa instancia, acabamos de tener la aprobación el año pasado de la ley de cine, por eso se va a crear el instituto durante este año, esperemos, que nos va a dar como un parámetro más oficial con todo lo que tiene que ver con reglamentación. Pero hasta ahora estábamos basados bastante en los tarifarios de los sindicatos que se siguen conformando, pero en nuestro caso específico fueron acuerdos que fueron muy personales. Desde el actor principal como la actriz, fueron acuerdos que fuimos hablando persona a persona y contando la situación de la peli, que no es una peli que contaba con miles de dólares para hacerse, era una peli que contaba con muchas ganas y con mucha gente detrás que estaba aportando mucho. Entonces, la verdad que no nos basamos mucho con los tarifarios. Todas las personas que entraron al equipo entraron sabiendo que probablemente no se iba a poder pagar todo lo que estaba pagando el mercado y que se fueron acomodando a eso. No fue porque no los encontramos, ya estaban. El guión fue hecho para actores en específico, o sea, ya fue escrito para los actores. Entonces el guionista se basó en algunas características particulares de los actores en sí como persona, como para adecuarse a eso también, para generar personajes que fueran más verosímiles. Entonces, bueno, los 5 camaradas ya estaban como definidos cuando se empezó a escribir el guión, ya se fue escribiendo para ellos. El personaje principal también, o sea, José Villalba, el actor principal, también ya estaba definido. Y la que fuimos buscando fue el personaje de la nieta, y Lali González, al enterarse del proyecto ya le encantó porque esa libreta es como de alguna manera un homenaje a uno de sus tíos abuelos que también fue a la guerra y que había hecho una libreta que después se convirtió en un libro que estuvo a la venta, creo que todavía está a la venta en Paraguay, que fue como un diario de guerra. No se inspiró en las historias, pero sí en el hecho de la libreta. Así que ella contó eso y a partir de eso también se unió muchísimo al proyecto y fue súper participativa, aportó un montón, o sea, se enamoró del proyecto desde el vamos. Y todos los demás extras fueron de la localidad. Buscamos chicos en los colegios de la localidad donde trabajamos, hicimos convocatoria abierta a toda la gente que quería participar, de boca en boca, WhatsApp, o sea, pasamos. Algunos personajes los eligió el director directamente, dedocráticamente como se dice, pues ya los había pensado, ya los conocía, son de su pueblo. Y otros fuimos eligiendo en el camino a medida que necesitábamos para las escenas, porque él solía modificar las escenas. Por ahí necesitaba de repente 2 extras, pero de pronto nos decían no, serán 7. Entonces salíamos a buscar en el pueblo los que querían y se unían. Y el ejército también proveyó extras. Cuando hablamos con ellos sobre la peli, querían participar, nos pidieron, entonces negociamos también eso de que pudieran participar también en escena, así que hay muchos soldados que son reales, vinieron del ejército a participar.
Para mí la producción es una mezcla de demasiadas cosas. Es una mezcla de gestión, pero también de liderazgo, de manejo de equipo, de pensamiento empresarial de alguna manera, porque vamos a ubicar este producto cultural en algún lugar, sea cual sea la plataforma que elegimos. Es un trabajo creativo, porque qué más creatividad que solucionar problemas 24/7 cuando empieza el proyecto hasta que se acaba. Pero sobre todo creo que es un trabajo muy apasionante. Creo que saber que estás encabezando un equipo humano que va a generar en la pantalla un mundo que hasta ese entonces no existía es un compromiso enorme. Ser la cabeza de un engranaje que tiene demasiadas piezas también es un compromiso enorme, pero después sentarte ahí y ver el resultado y saber que fuiste parte de todo ese proceso es una pasión muy increíble, sobre todo porque los productores somos de los pocos que estamos desde el comienzo hasta el final. Después cada uno va pasando por sus áreas, va volviendo a sus vidas, pero nosotros seguimos acompañando nuestros proyectos como si fueran nuestros hijos, ¿verdad? Nos seguimos llevando hacia el mejor camino posible desde que los encontramos hasta que terminan sus vidas. Entonces me parece que es un trabajo que te pintan siempre como muy estresante, como muy de locos, y lo es. Pero siempre digo que no es lo mismo estresarse por algo que no te gusta que estresarte por algo que te apasiona. Entonces si vamos a elegir por qué estresarnos y por qué trabajar a full, que sea por algo que nos gusta. Y el consejo es ese, verlo como un desafío siempre, todos los días. Yo creo que sabes que sos productor en el momento que ves cada problema como un desafío y no como un problema. Creo que ese es el gran pasito para decidir si me gusta hacer esto. Entonces eso, que aprendan a ver los problemas como parte de la cotidianidad y como desafíos a superar. Gracias.